Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. Continuamos con esta tanda de episodios con unos invitados muy especiales y muy maravillosos con los que venimos hablando de los diferentes lenguajes del universo. Hoy tenemos a dos personas muy maravillosas, Martín y María Paula. Son una pareja holística, son padres, terapeutas transpersonales y canalizadores de energías y de estos lenguajes maravillosos del universo. Buenos días, Martín y María Paula, bienvenidos. Hola Diana, Buenos buenos días. días, buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia. Realmente estamos muy agradecidos de poder estar compartiendo esta información con ustedes y esperamos que sea de su agrado y que puedan preguntarnos lo que necesiten. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por habernos convocado para poder hablar de estas frecuencias universales que son los lenguajes que recibimos todos, todo el tiempo en diferentes dimensiones y con la intención absoluta de poder seguir sus recomendaciones, sus preguntas y llegar a la audiencia de ustedes, que es maravillosa, de la mejor forma posible. Gracias, chicas. Muchas gracias, María Paula y Martín. Bueno, como ya les habíamos hablado en un capítulo anterior, habíamos hablado de cómo se comunica el universo con nosotros a través de la geometría. Y hoy queremos hablar a través del sonido. Si vamos a ver, el sonido está desde nuestra creación y Dios dijo, y pues se hizo el hombre, ¿no? O se hizo esta raza. Entonces, desde ese primer soplo está el sonido. Martín y María Paula tienen una técnica muy especial, bonita, que quiero que nos expliquen, y es que trabajan esa sanación que puede haber o puede existir a través de la música. Entonces, para mí, desde mi ser, siempre desde pequeña he escuchado la música, incluso alguna vez una frase me llegó que me decía, la música sanó mi alma. Para mí, las vibraciones que emite la música son de sanación. Me sorprendí que mucho tiempo después ya al empezar a buscar terapias alternativas y al ingresar a este mundo holístico, efectivamente encontrar que hay terapias de sonido y de música. Entonces quisiera que empezáramos. Sé que Martín y María Paula canalizan muchas energías y muchas técnicas. En este caso, queremos hablar un poquito del sonido. Entonces, esa es como la primera pregunta que quisiéramos hacerle, pero no sin antes que ustedes nos contaran quiénes son, en dónde están. Bueno, nosotros en realidad en conjunto somos Ser Evolutivo, ese es el nombre que tiene, digamos, nuestra marca. Porque, Claro, sí, nuestro espacio cuántico. nuestro espacio cuántico es Ser Evolutivo. Eh, si bien, como dijiste, nosotros trabajamos muchas herramientas, desde siempre todo lo que es canalización, pero el inicio justamente de nuestro proceso y de cómo nosotros nos encontramos es a través de la música, completamente. Ese es el inicio, como es el inicio de todo el universo, ¿sí? Como bien explicaste, todo en el universo son frecuencias, ¿sí? Hay frecuencias de pensamiento, la geometría sagrada son frecuencias, cada imagen y cada una de esas geometrías emanan una frecuencia, los colores son frecuencias, los aromas son frecuencias. Entonces, el universo completo, hasta cada uno de nosotros, estamos compuestos de una fusión de determinadas frecuencias, ¿sí? Nosotros somos canalizadores vibracionales, por ende lo que canalizamos son frecuencias, en todo su espectro, ¿sí? Desde, en mi caso, como es la música, hasta imágenes, símbolos, sí, lo que podría ser una obra de arte, que por ahí es más Paula la que lo hace, y, y como bien explicaste, esta herramienta que nosotros llamamos la melodía del alma, que en realidad, a ver, si nosotros empezamos a conocer un poco cómo es toda la estructura arriba y de dónde proviene,
no creo que la palabra melodía del alma le queda chica, ¿sí? Sería un poco más, mucho más que la melodía del alma. De última, después, si les interesa, lo puedo explicar con detalle por qué digo lo que digo, pero en cierta manera, en esa terapia, lo que yo comienzo a canalizar es, en cierta manera, mi anclaje, mis guías, ¿sí? Me empiezan a mostrar que yo tenía el don de poder canalizar la melodía del alma de las personas, que no es más que la frecuencia original o la marca original de cada persona en particular, que esa era alma. de cada alma, claro, de cada alma. Entonces, esa melodía que yo hasta el día de hoy la sigo canalizando casi con mi voz solamente, o sea, no, estoy empezando a agregar algunas frecuencias que yo siento que complementan, pero cuando canalizo eso es específicamente la voz mía, porque lo que hago es tomar como si fuera una pequeña porción, que es una melodía, de una gran sinfonía, que es realmente la melodía del alma de la persona, porque no es que es solamente un instrumento sonando, sino como si fuera una sinfónica completa, que dependiendo el nivel evolutivo de la persona en el momento que yo la canalizo, digamos que baja lo que está disponible para esa persona. Esa melodía que puede parecer simple, pero no lo es, está cargadísima de información respecto de la persona, que si la persona realmente, digamos, ha hecho un proceso, un trabajo de conexión anterior, posiblemente hasta pueda canalizar información ella misma sobre su propia melodía. En el caso de que no sea así, digamos, vamos a hablar de una persona, digamos, sin mucho trabajo personal ni mucho trabajo de conexión, el solo hecho de entrar en contacto con la melodía del alma empieza a realmente esos códigos que traen esas frecuencias empiezan a activar un montón de procesos físicos, emocionales y cuánticos en la persona, ¿sí? Entonces es como si te hicieran un reseteo, una reconfiguración a la configuración de origen, ¿sí? Entonces es una gran herramienta que sirve muchas veces para traerte al equilibrio, al estado de equilibrio cuando uno siente que está desequilibrado, más allá de toda la información que te puede brindar, ¿sí? Y bueno, ahí es donde entra, una vez que está ese proceso ya canalizado, es donde entra María Paula, que ahí explicamos lo que vos haces con eso. Bueno, a través de mi canal, que mi canal en realidad es como si las diferencias entre Martín y yo fueran Abismales. Abismales, Abismales. tal cual. Él canaliza en términos de frecuencia y compone, digamos que compone o música o compone códigos, pero él compone, él lo baja de alguna manera muy artística. Recién Martín hablaba y yo de alguna forma lo que hago artísticamente son dibujos, pinturas, algunos bosquejos y también, por supuesto, que he canalizado códigos en dibujos, pero mi canal es de alguna forma lo hablado. Yo a través de mi canal vocal, a través de mi canal comunicacional, voy poniendo las estructuras de las frecuencias, en este caso lo que canaliza Martín a través de la música, yo escucho esa melodía y me comienzan a mostrar, a bajar vidas pasadas, vínculos en otros planos dimensionales, según lo que esa persona necesita, porque tenemos que siempre comprender de que todos los que llegan a este tipo de terapias vienen traídos por su propio séquito o por sus propios guías, porque lo que van a encontrar es realmente profundo, porque lo que van a encontrar son puertas o portales al autoconocimiento y a trabajarse aún mucho más. Es como si a partir de una herramienta con nosotros, la persona entrara en un umbral donde dice, wow, todo esto tengo, todo esto soy, todo esto aún tengo que procesar, trabajar, modificar. Sí, afortunadamente sí. Entonces, cuando yo me coloco los audífonos o los auriculares y comienzo a escuchar esa música y entro en el campo de esa persona o de ese alma que ahora es una persona a través de toda esa frecuencia musical, a mí me empiezan a mostrar todo lo que esa persona hoy en día, aquí en este momento, necesita saber para trascenderse.
Es decir, y vale decir, en un momento lo tenía yo mucho más estandarizado, canalizaba sus partes de vidas pasadas, perdón, y que también yo le llamaba la sombra solamente por tenerlo no visible, Sí, lo inconsciente no, sería. claro, lo inconsciente, no porque fuera algo oscuro, sino que es un paquete de información que la persona no lo tiene disponible aquí adelante, sino que está en otro campo. Entonces, en su momento yo lo canalizaba así, primero la sombra, después los potenciales, después lo que estaba en deuda, después el deber ser. Y eso se fue cambiando porque nosotros, nuestros canales, van cambiando a medida que nosotros vamos también cambiando, creciendo, evolucionando, madurando desde nuestra vida diaria hacia nuestro espíritu. Entonces eso también cambió. Y hoy, al escuchar una melodía de alma o una llave tonal, a mí me van mostrando lo que esa persona está necesitando aquí y ahora, y que ya en el mismo proceso la ponen a reactivar y a recomponer sus circuitos. Entonces muchas veces a mí me bajan un enorme paquete de información y queda abierta la sesión para que la persona la procese, y luego de ahí hagamos, por ejemplo, una sesión de un registro akáshico. Esto sería que la persona, en base a lo que sintió, a lo que escuchó, a su melodía, nos encontramos y comienza a hacer preguntas a su propio séquito, a su propio anclaje y a mi canal, por supuesto, y desde ahí se sigue purificando y produciendo el mejor de los resultados de esta melodía, que en realidad es infinita. Hay información e información e información, y cuanto esa persona más va procesando y más va conectando, más se va habilitando. Wow, qué espectáculo, cómo van armando todo, me parece muy, muy interesante, muy bonito. Justamente nosotras habíamos hablado de esto en el capítulo anterior, donde decíamos justamente cómo a través de estos caminos nos vamos dando cuenta que todo es uno, que no solamente hay que, o sea, que en una primera instancia sí vamos a tener que dividir, que sí vamos a tener que meter en compartimentos diferentes las cosas, Sí. pero que luego vamos a ir como mezclando. Personalmente yo me he acercado más que todo a este mundo gracias a Diana, al mundo vibracional de sonido. Ha sido ella la que más me ha llevado de nosotros acá. De hecho, ya tenemos 2 capítulos de Somos Energía, Frecuencia y Vibración. Y estudiar esto a mí me abrió propio la mente a otro nivel, a decir, wow, o sea, espérate, tenemos también todo esto como para trabajar. Me parece de verdad muy, muy impactante. Tendría como 1000 preguntas, pero pues Diana, no sé si quieres complementar algo. Sí, con lo que dicen María Paula y Martín, pues es que es precisamente eso. Nosotros, la estructura de nuestro pensamiento humano es muy limitada, ¿sí? Y a veces limitamos nuestra propia grandeza, la propia grandeza de nuestro ser a esas formas de pensamiento que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, es muy bonito como lo dice Angie, ¿sí? Las dos somos muy, muy opuestos, complementarios, entonces hay otras formas de ver, de escuchar, y todo es información, como lo dicen Martín y María Paula. En el sonido hay información, en la luz hay información, en el color, en los números, en la geometría, todos son paquetes de información, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos nosotros decirles, que la comunicación no solamente es verbal, incluso a veces nosotros lo sabemos y bueno, por ejemplo, por programación neurolingüística, hay más, la comunicación solamente es el 30% verbal y el 70% no verbal, porque decimos más con nuestras expresiones, con nuestros gestos, ¿sí? Entonces, así mismo también es el universo. Lo que yo quería preguntarles también es, bueno, pero ya lo dijo María Paula, es como una forma de bajar el registro akáshico, según lo que yo veo. Lo que hace, bueno, la forma como lo lee María Paula, pero no sé si lo estoy limitando, entonces en esa parte sí quisiera que
me explicara un poquito más Martín. Respecto a, por ejemplo, cuando nos preguntamos nosotros mismos quiénes somos, cuando empezamos en ese conocimiento de nosotros mismos, en quiénes somos, yo recuerdo la primera vez que hice esa pregunta y me dijeron, eres infinita, ¿sí? Entonces, por eso es que Martín y María Paula dicen, entiendo que dice, es una pequeña parte de lo que somos y nosotros ya los hemos explicado en varios capítulos que digamos que este cuerpo tiene una pequeña porción de ese ser que somos, ¿sí? Y a veces ni siquiera lo conocemos, esa pequeña parte. Entonces, en estas terapias se baja muchísima información. También es necesario tener tiempo para procesar la información desde esos otros puntos de vista, desde no solamente escucharla, sino también sentirla, que es algo que nosotros hemos hablado mucho. Es sentirla desde el corazón, es hasta dónde me llega. Yo les decía fuera de los micrófonos a Martín y a María Paula que pues yo crecí en un lugar donde no había nada, no había libros, no, o sea, que me hablaran de esto, pero sin embargo, esa conexión con la naturaleza, porque sí había mucha naturaleza, y un televisor con un canal que en la mañana solo ponía música clásica, Tchaikovsky, eh, Rachmaninoff, Chopin, Strauss, y yo encontraba que escuchando esa música me podía concentrar mejor, o sea, como que también aprendí a, eso lo llaman hoy en día creo que proyección, ¿no? Proyección etérica. Veía el video y me proyectaba ya al lugar mediante la música. Entonces, quiero que nos hablen un poquito más sé que no es tan limitado como nosotros lo vemos, o de pronto lo vemos solo desde nuestra perspectiva de los registros akáshicos, pero es más que eso. Perdón, Martín, yo sí quisiera hacer, antes que le responda, después de la pregunta de Diana, mi pregunta es, ¿cómo es el proceso completo? O sea, yo llego como paciente, como persona que necesita la lectura, ¿no? ¿Cómo es? O sea, tú me das la música, luego ella la interpreta, luego nos volvemos a Exacto. ver, ¿cómo funciona? O sea, Exacto. esta es la segunda pregunta. Así empieza. Primero, la persona lo que hace es pasarme los datos, que son los datos personales, nombre completo, con fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Y con esa información yo canalizo la melodía del alma. O sea, yo no estoy en contacto con la persona, digamos, físicamente cuando lo hago, ¿sí? Yo eso lo canalizo en estudio y cuando tengo lista la música, que generalmente armo un audio que dura como 10 minutos, cosa de que la persona pueda hacer una meditación, porque justamente lo que decía Diana, digamos, esto no es instantáneo. O sea, todo lo que nosotros trabajamos con frecuencias tiene un tiempo de anclaje que nosotros le llamamos. Que el tiempo de anclaje es el tiempo en que se demora en que eso se active en nuestro cuerpo físico lo empieza a manifestar. Entonces, una vez que la persona recibe el archivo con la melodía, lo tiene que trabajar durante 21 días, haciendo una meditación diaria durante 21 días. Eso es porque lo que nosotros empezamos a notar es que si el paciente no entra en resonancia con la melodía del alma, que la melodía del alma empieza a ser como un proceso de limpieza y de apertura de la persona y del campo de la persona. Por eso me parece que es mejor poder también decir que es una llave tonal, claro, que es una llave que abre, abre conciencia, que abre espacios interdimensionales, espacios dentro del cuerpo. Sí. Es realmente una llave. Perdón. De hecho, lo que estaba por decir, hay personas que por una cuestión de tiempo, ansiedad, han querido que, por ejemplo, que María Paula les abra la información de la melodía al tercer día de que llevaban haciendo el proceso de escucha, ¿sí? Generalmente Paula hace la apertura esa después de los 21 días. Cuando lo hemos hecho antes, realmente no se abre la información, porque la persona no está lista para poder recibirla. O sea, es como que primero la persona lo tiene que anclar de manera inconsciente, porque ahí esto me lleva a tener que explicar cómo trabaja la frecuencia.
lo tiene que anclar primero en su cuerpo y recién ahí es cuando su cerebro de acá abajo está listo para empezar a escuchar la traducción, ¿sí? Porque ya lo tiene adentro, porque ya va a vibrar y va a hacer lo que tiene que hacer. Lo fabuloso que tiene la música, y no solamente la melodía del alma, y lo que tienen las frecuencias en forma de música, es que realmente traspasan las barreras de las estructuras mentales que nosotros tenemos. Nosotros estamos formateados estructuralmente como si fuera, dependiendo de la cultura de donde venimos, con determinados patrones, que muchas veces esos patrones, cuando uno escucha una información verbal, uno empieza a enjuiciar determinadas cosas y cuando no entra dentro de los estándares estudios se te empieza a armar todo un rollo que muchas veces no te permite la apertura necesaria para que esa información llegue y se ancle, ¿sí? Lo que tiene la música de fabuloso es que traspasa cualquier tipo de estas barreras mentales y llega directamente a la célula, ¿sí? Entonces hace que un proceso, digamos, un proceso terapéutico de una persona solamente hablado funciona, pero demora mucho más tiempo en poder anclarse y en tomar conciencia y en despertar determinados puntos en la persona, que si está sostenido sobre una estructura vibracional musical, en este caso sería, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Las frecuencias entran directo, abren el campo y las palabras directamente entran al lugar a donde tienen que llegar. Eso sería cuando se trabaja con las dos formas. Esa es la forma en la que nosotros trabajamos todo, desde las sesiones hasta los retiros, hasta los talleres que damos, todo tiene una estructura vibracional. Si bien Paula es la que pone, la que traduce esa frecuencia en palabras para que la mente lo entienda, lo que yo hago es poner esas mismas frecuencias de las palabras en sonido que entran directamente, muchas veces decimos, al hueso, ¿no? En realidad es a la célula. Entonces, de esa manera es como realmente se hace el proceso y como realmente nosotros hemos visto que funciona y lo acelera, pero exponencialmente. ¿Sí? No sé si vos querés agregar algo más a eso. No. Entonces, bueno, ese es el gran punto de por qué nosotros trabajamos con música. Y lo que decías, Diana, en un principio es así. Realmente la música se transforma como si fuera un vehículo para desde trasladarte a otras dimensiones hasta realmente entrar hasta las dimensiones internas, ¿no? A activar lo que hay que activar para poner en conciencia determinado patrón, memoria, lo que haya que sanar. Entonces así es como funciona. Me parece muy bonito como lo explican Martín y María Paula y se me parece mucho la forma. Yo aprendí numerología hace poco, pero yo digo que no aprendí, sino recordé numerología hace poco. Y como lo describe Martín y María Paula, yo veo es a través de los sueños. Entonces yo veía que a través de los sueños bajaban paquetes, bajaban los números y entraban por mi coronilla y se convertían en paquetes de datos que tenían otro significado más que un simple número. Eso es lo que entiendo que está explicando Martín. Asimismo, puede ser el sonido, puede ser la luz, puede ser el color, puede ser los números, puede ser la geometría, todos entran como paquetes de datos. Lo bonito que dice Martín es que al ser así el sonido, como nuestra mente nuestra mente siempre espera que sea la comunicación en palabras, pues ahí no interfiere el ego. Entonces llega directamente a las células y ahí es donde se produce ese proceso o empieza ese proceso de sanación o de sintonización con esa propia melodía del alma. Porque me ocurre a mí que le decía con Angie también lo hacemos, que yo lo leo y ella lo interpreta, pero en el sentido de que han salido personas en italiano, y pues yo no hablo italiano, y ella lo traduce al italiano. Y nos parecía bonito porque no es que en realidad todo el mundo, y había personas que me decían, pero es que tú estás trabajando con calendario gregoriano, y yo les decía, es que yo no siento que yo esté trabajando con el calendario, yo trabajo es con las frecuencias, con la vibración, y yo le decía a Angie,
yo solamente con la fecha de nacimiento y el nombre, yo ya empiezo a recibir información, o sea, siento como la energía de la persona. Y es muy bonito porque eh, como esto sí, lo tenemos que expresar en palabras y a veces sale, sí, los trabajos que tienen las personas, muchas veces el ego es el primero que pone la barrera, ¿sí? No, eso no es así, hace la pataleta, porque también estamos acostumbrados a que solo nos gusta ver nuestra luz, ¿cierto? Claro. Y la oscuridad siempre la queremos hacer a un lado, eso es malo, y no entendemos que también hay aprendizaje en la oscuridad, que muchas veces hemos llegado a esos procesos de sanación, a esos procesos evolutivos a través de una noche oscura del alma, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ha pasado a nosotras, o me ha pasado a mí con la numerología y así como leemos o como leo yo a las personas que encuentra esa posición. En cambio, pues el sonido, al no interpretarlo, el ego, pues entra así a las células. Eso es lo que me parece muy poderoso, muy bonito. Así es. Bueno, no sé si vos querés contar de realmente cómo se hace un proceso, ya que lo dijo ella, con respecto al tema de lo que nosotros le llamamos la sombra o lo inconsciente. Pero, ¿cuál de todos los procesos? No, es justamente que el punto de hacer un proceso personal es realmente ir a la sombra, o a lo inconsciente, o como vos lo nombraste, lo que no nos gusta tanto ver. Ahí es donde está toda la información. Ese es el secreto para destrabar todo. A ver, para nosotros es fundamental ir a ese lugar inconsciente o en sombra o todavía no visible o el que está guardado, porque en realidad si está guardado, si está debajo de capas, es porque tiene los tesoros verdaderos. Claro. En este planeta, en tanto y en cuanto estamos recordando, reenlazándonos, recalibrándonos a través de todas estas frecuencias y herramientas, porque en un momento se han desconectado determinados circuitos, porque los seres que vinieron a intervenir en el planeta nos habían obligado de alguna forma a cuidarnos, a protegernos y a preservar esos tesoros, es que de alguna manera natural y tan simple, lo más rico, lo puro, lo verdadero, ha quedado realmente escondido, ha quedado debajo de capas. Entonces, ir a esas sombras o ir debajo de esas capas con cualquiera de las herramientas que cada uno de nosotros tenga, ya sea a través de la numerología como vos, ya sea a través de los procesos que nosotros podemos abrir. Ahora hasta hemos hecho un taller para la eliminación de los traumas inconscientes que están alojados en fibras intestinales. Quiero decir, está en todas las partes de nuestro cuerpo físico y de nuestros cuerpos electromagnéticos, hay estos espacios en sombra, que por el contrario de ser algo desechable, es algo tan nutricio y que de ir a encontrarlos y por supuesto de hacer un proceso de depuración, lo que nos queda siempre es el tesoro y siempre son esos diamantes, que es aquello que gracias al proceso y al comprometernos, digamos que el regalo que nos espera siempre cuando entramos en sombras son los diamantes y son nuestros tesoros. Bueno, hablando un poco de esto, yo como, como lo dijo Diana, yo sí tengo una lectura muy diferente a la de ella porque yo por ahora siento que estoy aprendiendo a entender cómo leo, cuando leo, ¿sí? Porque yo leo mucho a través del cuerpo. Entonces, por muchos años me definí profesora de yoga y hace mucho tiempo que siento que yo ya no soy profesora de yoga, yo trato de enseñar movimiento consciente, porque más allá que una postura así, obviamente sin quitarle el crédito y todo lo que el yoga tiene, pero es como más allá de eso, es la conciencia de reconocer
cuando hay un bloqueo en mi cuerpo, hay una posición que sea la apertura de las caderas, que sea la apertura del pecho, que sea el doblarme hacia adelante, ya ahí yo entiendo como en profundidad de dónde vienen, pero justo eso, por como lo estoy interpretando y viendo en estos momentos, es como si, gracias a lo que tú dices, detrás de esa sombra está el verdadero potencial, porque es que cuando realmente desbloqueamos esa sombra, esa parte como negativa, que no, nunca ha sido negativa, simplemente como que era esa montaña por escalar. Una vez que se escala, se encuentra el real poder. Yo lo veo cuando estudiantes mías no son capaces de hacer una posición y la conquistan, más allá de conquistar la posición, o sea, es que no es que el focus sea hay que conquistar esta posición porque hay cuerpos que hay cosas que no logran hacer y ese no es lo importante. Pero cuando trabajamos en qué es lo que me está bloqueando para hacerlo, ese lenguaje que va desenredando es lo que dice, ¡ah! Soy capaz y ya no me duele la espalda y de ahí de una cosa física se va pasando a una cosa energética y de una cosa energética ya puedo escuchar mejor mi propio cuerpo. Entonces ya de pronto me duele algo y ya sé por qué me duele y no solamente me tengo que tomar una pastilla o tengo que ir al médico. Pero obviamente pues es un lenguaje diferente. En mi mundo, que no soy muy cercana a esto, pero me estoy como acercando pues no por primera vez, pero sí desde hace poco, siento un gran cambio, sobre todo, por ejemplo, en las meditaciones, cuando me quedo en silencio. Es como que permito que de toda esa información, de irme guiando de un lado al otro, de cómo tengo que respirar, de cómo tengo que es dejar ese tengo y simplemente estar y ser. Es como que el silencio inunda y pienso que a veces el silencio puede ser visto como que no es música, pero yo creo que sí, sí lo es muy potente. Vibración. Es vibración. Es vibración también. Exacto. Lo que pasa es que justamente ahí está el tono, porque vos decís, entonces quiere decir que en el universo todo es música, y no. Porque el espectro audible, por lo menos el espectro audible del ser humano va entre entre los 200 Hz y... O sea, no, en realidad es más chico, que es de los 20 Hz a los 20 kHz. Entonces, es como muy reducido el espectro y no quiere decir que no existan frecuencias. De hecho, los rayos gamma, todos estos rayos que les conocemos el nombre también tienen una frecuencia, ¿sí?, de vibración. Lo que pasa es que no está dentro del espectro audible. Es lo mismo que decir, claro, porque yo no veo, yo solamente veo lo que está acá, quiere decir que no hay nada más. Y las otras frecuencias que no están dentro del espectro visible, estamos en la misma. Los números son frecuencias y hay algunos números que están dentro del espectro audible y otros que no lo están. Entonces, por eso todo es frecuencia. Lo que pasa es que no es que todo es música. Y el silencio, como dijiste, también tiene una frecuencia, que no es audible, pero también hay frecuencia. Entonces yo creo que es importante, digamos, en una meditación es importante todo, hasta el final, hasta cuando termina, quedarte en silencio viendo qué más recibís, tal cual, como lo haces. Y a ver, esto no quiere decir que vos hayas estado perdiendo el tiempo en la forma en la que vos te formaste, que tiene que ver más con el movimiento y con esto. Cada uno de nosotros trae un propósito que generalmente no se muestra así tan fácilmente, ¿no? Pero todo lo que nosotros hacemos y todo donde vamos siendo conducidos, aunque creamos que estamos solos, vamos siendo conducidos a determinados puntos y a tomar determinadas decisiones, en cierta manera nos van acercando y nos van formando con la información que nosotros necesitamos para poder llevar adelante ese propósito que tenemos. Entonces, no existe una sola forma de canalizar. O sea, no es que una persona va a canalizar información y la va a convertir en palabras como hace Paula, como hace Diana. No es digamos que por eso la manera de canalizar, la manera en la que uno decodifica esas frecuencias que le llegan al canal es casi tan infinita como tantas personas existen en el mundo, ¿no? Entonces, hay personas que decodifican el movimiento y a través de eso lo pueden entender y llegar a un entendimiento y hasta ponerlo después en palabras.
y hay personas que codifican palabras, y hay personas que codifican frecuencia, y hay personas que codifican números, ¿sí? Pero cada uno va llegando, o en cierta manera se especializa al inicio en lo que es casi su gran don. Después, cuando uno comienza a evolucionar, empieza a darse cuenta que el don era mucho más grande que esto solo. Entonces empieza a abrir la cabeza y empieza a desarrollar como si fuera otros aspectos dentro de lo que es la canalización, pero todo es frecuencia, o sea, es como si yo me abriera a poder entender otras frecuencias. Y eso va haciendo que realmente el canal evolucione, como evoluciona el ser humano también, ¿no? Bueno, yo sí quisiera saber entonces, ¿cómo llegaron ustedes a descubrir estos canales con el sonido? O sea, ¿en qué momento, cómo fue ese descubrir que la información que estabas bajando o que estabas sintiendo era a través del sonido? Quisiera saber eh, cómo empezó todo esto. ¿Querés empezar vos? Dale. Yo empecé desde que soy muy, muy chica. Yo soy clarividente y clariaudiente desde que tengo uso de razón. Yo me comunico con mis guías, con ángeles y con todo el espectro de seres no audibles con los oídos y no visibles con los ojos. Entonces, para mí esto es tan natural, más natural que cocinar, por ejemplo. Entonces, yo siempre estuve anclada en este plano, sabiendo que yo quería estar acá y que estaba muy bien que yo estuviera acá, pero en un momento, y sobre todo en la infancia y en la adolescencia, digamos que era mi juego, era mi parque de diversiones, la canalización, y, y realmente yo lo tomaba como un juego, por eso para mí siempre fue natural. Por momentos ver sombras que pasaban por mi casa y que me hablaran y que me dijeran y que me explicaran y que me bajaran paquetes de información con escenarios de universos paralelos de lo que son los seres extraterrestres. Entonces, realmente para mí fue tan natural como cualquier acción de un niño en la cual se dispone al juego, se entrega, lo disfruta y bueno, y nunca, obviamente, nunca dudé, nunca me intervine con esto. Yo medito desde siempre, en su momento hacía viajes astrales, bueno, hoy siendo madre de 3 hijos y terapeuta y gestora junto con Martín de Ser Evolutivo y de los eventos y de los retiros, claramente no tengo ese mismo tiempo precioso que sí tuve. Además soy hija única, que sí tuve en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, cuando estudié. Entonces, afortunadamente, como nunca dudé de esto, esto se hizo conmigo y mientras yo voy evolucionando y voy viviendo y voy maternando y voy haciendo mis roles humanos, esto se va perfeccionando conmigo y realmente yo estoy lavando los platos, haciendo las tareas más naturales que hacemos los seres humanos y yo sigo escuchando y a mí me siguen indicando y a mí me siguen bajando información como esto de antes que empezáramos les conté, creo que me estaba lavando los dientes y ahí empecé a ver esta refrecuenciación de esta herramienta que ya veníamos trabajando. En mí, bueno, es así, es muy natural. Bueno, en mí fue muchísimo más difícil, muchísimo más, llamémosle, humano. Yo desde muy chico, desde muy pequeño, siempre sentí que había algo más, siempre resonaba con esa información. Yo creo que por ahí lo que a mí me puede haber demorado un poco más el camino fue que mi formación en mi infancia, o sea, en mi colegio primario, iba a un colegio católico, ¿no? Entonces, las religiones han generado una estructuración que yo creo que es más negativa que positiva en las personas. Y de hecho es el punto donde te desconectan y donde te alejan, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, yo pude traspasar mis barreras en su momento muy joven. También me di cuenta que eso no, que no me cerraba y
y solo me salí, ¿sí? Y ahí empecé a conectar. En mi vida yo tuve, es como si yo hubiera estado partido en dos partes, ¿no? Estaba, o en tres partes. Estaba el Martín, que era un humano común y corriente. Estaba el Martín espiritual, donde tenía conexiones, donde de repente a través de un sueño también empiezo a canalizar a mi propio ser superior, que soy yo mismo en mi punto más elevado de conciencia, o yo soy también, como se lo nombra ahora. Empiezo a canalizar a mi ser superior desde muy joven y empiezo a ser guiado a determinados puntos. Y después, por otro lado, yo era más que músico, cantante, ¿no? Entonces, cantante de distintos estilos, hacía show en todos lados, de acá, allá, cantaba un estilo, el otro estilo. Entonces era como que mi vida estaba partida en tres partes, ¿sí? Donde tenía un rato de cada cosa. Había momentos en donde estaba más conectado con lo espiritual, en otros momentos más conectado con lo humano, terrenal, completamente, 3D, y en otros momentos donde más con la música. El punto donde yo empiezo a entender todo es cuando obviamente ya canalizaba, ya tenía mi maestría en Reiki Usui, ya estaba en el tema metido, pero como les decía, siempre como dividido en tres partes. El punto está cuando pude lograr la unificación y pude entender, y eso a mí me sucede cuando yo empiezo, sin buscarlo, a canalizar a la energía Cryon, ¿sí? Que es simplemente, se lo conoce como un ser, pero es un colectivo de conciencias que está en cierta manera asistiendo a la humanidad con mensajes para la evolución, mensajes y herramientas para la evolución. Entonces, bueno, yo empiezo a canalizar, lo empiezo a canalizar en una canalización personal que me hice a mí mismo, y a partir de ese momento es como que a mí se me abre un panorama. Paula estaba generando un retiro espiritual, justamente donde ella con otra chica canalizaban a Cryon a través de la palabra, como lo hace Lee Carroll, que es digamos, el primero que lo empieza a canalizar. Y, y ellas me convocan para que yo les haga la música del retiro. Y en realidad yo hasta ahí era cantante, o sea, cantaba bolero, salsa, merengue. O sea, era como que nunca había hecho música para una meditación, por ejemplo. Pero sin embargo yo sentí el llamado y dije, acá el Cryon me está llamando, o sea, sí, acepto. Le dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero acepto. A todo esto yo siempre estudié canto, pero nunca estudié teoría musical, ¿sí? Entonces, cuando ellas dos me convocan, ahí literalmente es como si Cryon me hubiera agarrado y me hizo un entrenamiento express, que en 2 semanas la cantidad de información que me bajó, de hecho ahí bajé la primera herramienta que yo canalicé a través del sonido, que se llama masaje tonal cuántico. Yo tenía una persona en una camilla que yo creía que le iba a dar una sesión de Reiki, y en el momento empiezo a hacer otra cosa y me dicen, no, acá no vas a hacer ningún Reiki, acá vas a hacer esto. Entonces era como si realmente hubiera una conversación mental en donde yo preguntaba y me explicaban lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, en donde, bueno, lo que hacía era poner las manos en una parte del cuerpo de la persona y canalizaba tonos que lo que iban haciendo era entrar en resonancia a las distintas capas del cuerpo electromagnético de la persona. Entonces, bueno, toda esa información la ven. Entonces, ahí es donde realmente comprendo que el propósito era la fusión de la música. O sea, yo obviamente con la música por un lado no iba a llegar hasta donde yo quería llegar, porque era como que no había entendido Cuando logré funcionar la parte espiritual con la música y mi vida entera entregada a eso, es cuando realmente todo el potencial se me empieza a abrir y se me empieza a mostrar mi propio propósito. Por eso digo que el propósito no es algo que un canalizador pueda venir y decirte tu propósito es este, este y este. Tu propósito, al único que va a ser abierto es a vos mismo. O sea, pueden haber pistas, pueden haber mensajitos que digan tic por acá, tenés que seguir pero la verdad es que el propósito a uno se le abre a sí mismo, cuando está listo, cuando es el momento, cuando estás conectado. Sí, se revela desde adentro. Tal cual. Yo que leo registros akáshicos, y es muy característico que las personas se abre el espacio sagrado y ¿cuál es mi misión? Te dicen. Lo primero que preguntan. Y a mí realmente me dicen, no vamos a empezar el proceso por acá.
Entonces yo tengo que explicar que esa pregunta no la van a responder al inicio de la sesión y hay que ver si la van a responder en el transcurso o al final de la sesión, por supuesto. Generalmente el séquito con el que yo trabajo, como encima yo estoy canalizando con la persona y yo estoy triplicada en 3 planos más y yo hago repreguntas a los propios guías, en algún momento enlazo, agarro la información y es como que me la habilitan en una parte. Entonces es poder transferirle a las personas que lo mejor que nos puede pasar es que las revelaciones de aquello más medular, más nuclear o de los tesoros, se revelen desde adentro, porque eso significa que hemos dado los pasos indispensables para nuestra alma, para que ya estando en seguridad, en certeza y en el camino, se abre como una flor. Hay una frase que dice, nadie toma el cielo por asalto. Y esto es así, no se puede ir a buscar información que no está lista, no se puede ir a reclamar ningún espacio donde todavía no hayamos frecuenciado y eso nos corresponda. Entonces, para nosotros este es el camino, somos Martín y yo y nuestras herramientas son herramientas, pero sobre todo él y yo somos herramientas que como trabajar con nosotros implica que que le llega a la persona que consulta con nosotros, le llega todo nuestro campo electromagnético. Y le llega toda nuestra sabiduría, todo lo que hemos aprendido, todo en lo cual hemos errado también, que esa es parte también de nuestros tesoros. Entonces, nosotros mismos somos las herramientas con el cual intentamos que el otro se tome a sí mismo, se reconozca, recuerde, reconecte y verdaderamente sea libre, porque nuestra función es la ascensión planetaria. Y entendimos que tenemos que ayudar y asistir uno a uno a que se encuentre, porque cada uno de nosotros es un imán colocado en el planeta, y cuando esa persona se reencuentra y asciende, jala con su propio campo, con su propio cuerpo, el cuerpo de la Tierra, el cuerpo de Gaia. Entonces, esta es de alguna forma la función para nosotros de la espiritualidad. Es hacer que el espíritu baje a la Tierra y que con ello se eleve la frecuencia del ser humano, de todos los elementales que hay en este planeta, por supuesto, y los seres que hay en este planeta, y por supuesto de la Tierra. Bueno, para finalizar, me parece muy bonito lo que dicen Martín y María Paula, y es que todo viene desde adentro. Y cuando podemos conocer y llegar a esos tesoros que están dentro de nosotros, cuando nos conocemos a nosotros mismos, que es algo que también les hemos dicho mucho en este podcast, la importancia de ese conocimiento de nosotros mismos, la importancia también hemos hablado de recordar ese niño interior, porque allá era donde estaba nuestro ser esencial, donde no sabíamos por qué hacíamos lo que hacíamos, pero de algún modo estábamos recordando, ¿sí? Sabíamos que eso estaba dentro de nuestra esencia. Entonces también es muy importante que nuestros niños no los limitemos con nuestros pensamientos, porque como lo dijeron ellos, no solamente son 7 notas musicales, no solamente son 7 colores, ¿sí? El espectro de colores es muy grande. O sea, nosotros no nos alcanzamos a imaginar los otros colores que pueden existir. Nosotros solo vemos una parte del espectro. Entonces, eso de conocernos a nosotros mismos también es, todos no tenemos que canalizar de la misma forma, todos no tenemos que comunicarnos de la misma forma, sino es descubrir nuestra pasión y eso que nos hace vibrar. ¿Mm? Y ahí hay información, ¿sí? Entonces, ahí empezamos, cuando empezamos a recordarnos, cuando empezamos a conocernos nuevamente, empezamos a romper esas estructuras que nos hemos creado, como lo dijo Martín también,
a través, pues bueno, todos tuvimos que llegar a través de algunas estructuras impuestas, puede ser por las religiones. Entonces empezamos a ir más allá, a saber que no, nuestro templo es más grande y tiene más información y, y que no es difícil, o sea, esto que estamos hablando puede parecer pero ¿de qué están hablando? Es difícil, es complicado, eh, no es difícil cuando nos conocemos a nosotros mismos y cuando sabemos que lo que nos apasiona es que descubrimos todo ese ramillete de, de, de talentos, sí, de talentos que yo digo que son como el fruto, que son ese diamante que hablábamos, que es lo que encontramos después de haber estado trabajando, digamos que esas pruebas, esa oscuridad, esa sombra, muchas veces esas son las recompensas que recibimos después de haber visto, digamos que ciertas situaciones que nuestro ego no nos permitía afrontarlas y cuando la vemos en realidad, en esencia, encontramos una ofrenda que puede ser un don como todos los que tienen ustedes. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, María Paula. Podríamos seguir con ustedes por un rato Lo quieran. súper largo con todo lo que nos tienen que contar, con todas sus herramientas, pero hasta aquí ha estado, creo que muy claro, muy bonito el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias, estamos muy contentos porque en esta tanda de capítulos estamos enlazando no solamente Colombia, sino Colombia, Perú, Argentina, México. Estamos hablando en este idioma y cada uno nos estamos recordando. Entonces, qué bonito es de resonar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos compartir esta información. Eh, Nada, esperamos que la audiencia haya resonado, que haya comprendido y que se abra a experimentar principalmente, porque creo que eso es lo más importante, que se abra a experimentar, que se abra a escuchar determinados tipos de música y ver qué le provocan y qué sienten y empezar a registrar en el cuerpo todo esto, porque esto es real, esto es la verdad. Esta es la verdad de lo que realmente nosotros venimos a vivir y experimentar acá. Así que bueno, gracias por esta oportunidad. Igualmente, chicas, muchas gracias por este espacio, por esta conexión, por esta resonancia. Y ha sido un enorme gusto, un placer poder vibrar con ustedes y que las personas que nos están escuchando, estoy completamente segura que van a vibrar con nosotros cuatro y les va a servir muchísimo para abrir sus propios corazones y ir a conocerse muchísimo más. Gracias, Angie, gracias, Diana, ha sido un enorme gusto este contacto. Muchísimas gracias. Esto es todo por el episodio de hoy. Recuerden que acá debajo les dejamos toda la información de Ser Evolutivo, el contacto para que puedan entrar en contacto, perdón la redundancia, con Martín y María Paula. Si resuenan con esta información, les agradezco de corazón infinito toda la información, el compartir del día de hoy. Un abrazo para todos y feliz